Bien, bienvenidos, vamos a ver Juan 19:28. Dice la escritura, vamos a ver la quinta palabra. Dice Juan 19:28, dice, Jesús sabía, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces, desde el 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Ok? Entonces, primeramente vemos que le dan en el 29, que era el que les iba a leer, ya me iba a adelantar, dice que estaba una vasija llena de vinagre, entonces lo empaparon en una esponja, dice, poniéndola con hisopo, se la acercaron a la boca, ¿ok? Un hisopo es como una especie de algodón, como una especie así, se lo acercan. Primero, antes de subir a la cruz 2 veces, le ofrecieron una especie de vino. Era un mosto de mirra, algo así decía. Era una especie de vino. ¿Por qué? Porque querían que él estuviera borracho para que no sintiera el dolor. O sea, para que lo padeciera borracho. Pero si iba a llevar los pecados de usted y los míos, él tenía que estar sobrio, no tenía que estar borracho, sino ya hubiera tenido un pecado de alcohólico y entonces pues no hubiera podido subirse a la cruz. El Señor tenía que subirse entero y tenía que presentar su vida íntegra delante de Dios. Amén. Entonces vemos cómo aquí al final ya le ofrecen vinagre. ¿Por qué el cambio? Porque primero le dan mirra o sea, el vino, y ya al último le dan el vinagre. Vemos que cuando le dan vinagre a una persona, se le hace una enfermedad que se llama hipopotasemia. Hipopotasemia se llama. Ok, eso le da a las personas cuando están al borde de la muerte y cuando están débiles, vaya, y usted le da un exceso de vinagre, pues a poquito vinagre no hace daño en la comida, te lo comes. Pero cuando hay un exceso de vinagre, te causa irritación en el estómago, te causa diarreas, te causa vómito, te daña los riñones, ¿sí? Te causa cirrosis, la cirrosis afecta el hígado, ¿sí? Porque es algo que daña las paredes de donde va pasando, ¿sí? Porque es en exceso. Entonces, ¿para qué le dan vinagre si le hace daño a la gente? Ok, ahí le va. Esto lo hacían para acelerar la muerte. Esto se hacía para acelerar la muerte. Esto se hacía para que no padecieran y murieran rápido. Les causaba cirrosis. Si afectaba la cirrosis, quiere decir que afectaba el hígado. Y si afectaba los riñones, quiere decir que era una especie como de que no se le quitaba la sed, vaya. No era un saciador de sed. Si él dijo, tengo sed, su intención de ellos no era quitarle la sed. Él dijo, tengo sed porque, primero, para que se cumpliese la escritura. Segundo, porque su cuerpo estaba débil. Él tenía realmente, su cuerpo físico realmente tenía sed. Era una sed física que él experimentó porque su cuerpo era alma y espíritu de Dios, pero su cuerpo era un cuerpo de hombre, como el de usted y el mío, ¿sí? A él se le dio un cuerpo de un ser humano. No se le dio un cuerpo sobrenatural, se le dio un cuerpo de un ser humano, ¿sí? Porque muchos dicen, no, pero es que qué chiste, él es Dios, sí, pero era un cuerpo humano, ¿sí? Entonces eso es lo bonito, que se le dio un cuerpo humano y aún así cumplió los mandamientos, ¿sí? Le daba, el cuerpo de Jesús también le experimentaba la misma flojera que a nosotros nos da, experimentaba cansancio, experimentaba todo eso, ¿sí? Pero él cumple el propósito de Dios Padre que vino, que lo manda aquí a la tierra su Hijo, amén. Entonces vemos cómo el Señor estaba experimentando una sed espiritual, amén, y aún así una sed física, pero aún así Él cumple. Entonces también estaba experimentando una sed espiritual. ¿Por qué también estaba experimentando una sed espiritual? Porque
estaba lejos del Padre en ese momento. Era la única vez cuando él estaba lejos del Padre. Él nunca había estado lejos del Padre. Antes de que él viniera a este planeta Tierra, dice Juan del 1 al 5, dice en el principio era el verbo. Él siempre estuvo con Dios. Él ya existía antes de la eternidad. Él no nos ocupaba a nosotros lo ocupamos a Él. Amén. Entonces vemos cómo cuando Él viene, Él todos los días oraba, todos los días se la pasaba con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces él siempre estuvo con Dios y con Dios Padre. Entonces esa era la única vez donde Él experimentó un vacío, donde Él experimentó una lejanía de Dios. Entonces vemos cómo tenía una sed espiritual también. ¿Sí? Esa sed espiritual que la deberíamos de tener usted y yo, porque estaba llevando nuestros pecados en la cruz. Amén. Esa muerte nos tocaba a nosotros, y para la gloria de Dios, y aquí estamos con una nueva oportunidad de vida, sanos. Y entonces, ¿cuál es nuestra sed? ¿Con qué estamos calmando nuestra sed? ¿Qué es lo que, con qué estamos calmándonos la sed? ¿Estamos calmándonos la sed con Jesús, con la palabra de Dios? ¿O qué calma nuestra sed? Quizás algún deporte, quizás algún ejercicio físico, quizás algún familiar. ¿Qué es lo que calma nuestra sed? Quizás el trabajo, quizás las horas extras. ¿Qué es lo que calma nuestra sed? Y vámonos a la sexta palabra. Está ahí en Juan 19, ahí mismo en el 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ok, consumado es. Consumado es la sexta palabra. Entonces vemos cómo la obra de Cristo en la tierra. La obra de Cristo en la tierra no es otra cosa más que nacer, morir, resucitar y subir al cielo. Esa es la obra de Cristo aquí en la tierra, que era la redención por los pecados de la humanidad. Es necesario que Él viniera y entregara su vida por nosotros. Entonces, cuando Él dice consumado es, dice se cumplió. Gloria a Dios. Se cumplió. ¿Sí? Cuando el enemigo creía que había ganado la guerra, cuando el enemigo creía que había vencido a Dios, Cristo en la cruz le estaba haciendo lo que profetizó Moisés en el Génesis, cuando dice, la iglesia, dice, tú herirás a la simiente de la iglesia en el carcañán. Dice, pero ella, la iglesia, por medio de Jesucristo, dice, te va a pisar la cabeza. Entonces en ese momento Jesús le estaba pisando la cabeza al enemigo. Amén. Entonces vemos cómo Él estaba pagando por nuestra vida, por nuestros pecados. Fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos comprados a precio de sangre. ¿Sí? No podemos hacer lo que nos pegue nuestra regalada gana, como dicen por ahí, sino que somos comprados a precio de sangre. ¿Sí? Ya no vivo yo, dice la Escritura, ya no hago lo que yo quiero, ya no vivo yo, ya no hago lo que mi libertinaje me dicta, sino Santo. Lo que Dios dice para mi vida. Sí, Cristo vive en mí, dice la palabra. Aleluya, gloria ¿Sí? a Dios. Entonces vemos cómo Él nos da una vida nueva. Él nos da a experimentar la gracia de Dios. Él nos da una oportunidad de tener una vida nueva, de actuar en fe y en obediencia. Amén. Entonces, la pregunta de esta sexta palabra, ¿ok? Dice, ¿cómo estás viviendo en respuesta a la obra de Jesús? O sea, Jesús vino y le entregó la vida por nosotros. ¿Le estamos agradeciendo con nuestra vida, con nuestra forma de vivir? ¿Sí? Entonces,
cuando Él viene a hacer la obra aquí en la tierra, ¿sí? Él no tenía ninguna necesidad, porque muchos creen que Él tenía la necesidad de venir y morir en la cruz para poderse sentar en el trono. No, para nada, es una idea errónea. Él no ocupaba, Él ya estaba sentado en el trono. Lo dice Juan 1 lo dice, Él no ocupaba, Él ya estaba sentado en el trono. Nosotros somos los que lo ocupamos. Él no nos ocupa a nosotros. Él sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él no somos nada. ¿Quién hubiera entregado su vida por nosotros? Nadie. Nadie. Ni aunque se diga el más santo hubiera podido hacerlo. Porque un solo pecado que la persona hubiera cometido en su niñez, en su juventud, un error, una mentira piadosa, algo que se le hubiera olvidado, ya no cuenta. Porque la persona que iba a ser ofrecida en la cruz no tenía que tener errores desde el principio de su vida. Y nadie, absolutamente nadie, ni el que se diga más santo, cumple ese requisito. ¿Sí? Entonces, vámonos a la séptima palabra. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está en Lucas 23:46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nosotros somos seres que tenemos alma, espíritu y cuerpo. El cuerpo, cuando nosotros morimos, el cuerpo se queda enterrado en una tumba. Nuestra alma va a un lugar de espera, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno, en el centro de la tierra. El purgatorio no existe, ¿sí? Si usted estaba pensando: yo me voy un ratito al purgatorio y luego salgo, el purgatorio no existe, ¿okay? No hay ninguna escritura que lo avale. Entonces, solamente se va el alma a ese lugar de espera. Lo que se está quemando en el infierno ahorita en la actualidad son puras almas. No es ningún cuerpo, son almas, ¿sí? Por eso dice que el dolor va a ser más grande en el lago de fuego, porque en el lago de fuego ya se va a quemar el alma y el cuerpo, ¿sí? Entonces vemos que luego sigue que tenemos un espíritu de hombre, no el Espíritu Santo, un espíritu de hombre que te cubre al alma y el cuerpo de ver el mundo espiritual. Tú no puedes ver los ángeles y los demonios porque el espíritu te está cubriendo, el espíritu de hombre, que es el soplo de vida. Cuando ocurre ese encuentro, ¿sí? en la panza de la mujer, ¿sí? Ocurre el soplo de Dios. Dios sopla. Se llama tricotomía en teología, lo puede buscar si quiere. Se crea esa alma con el soplo de Dios y con lo que sucede en la pancita de la mujer. Entonces vemos cómo se crea una alma, pero el espíritu, que es el soplo de vida que Dios da, cuando morimos, ese regresa al Padre. Regresa al Padre que lo dio. Porque ese espíritu no nos pertenece, aunque es el espíritu que nos cubre ahorita en la actualidad, ese espíritu regresa al Padre. Amén. Entonces, no podemos quedarnos, ¿sí? Con lo único que nos quedamos es con nuestra alma, es con lo único que nos quedamos. Lo demás no, lo del cuerpo se queda en la tumba, que un día vamos a resucitar, pero mientras se queda en la tumba, y ya no va a ser ni el mismo cuerpo, porque va a ser un cuerpo glorificado. Entonces, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús está entregando el espíritu al Padre que lo dio, ¿sí? Entonces Jesús se queda en ese momento con su alma cuando va a ese lugar de espera en lo que resucita para el domingo. Jesús va a un lugar de espera también, ¿sí? Que se llamaba el seno de Abraham. También lo puede leer ahí en Lucas, ¿sí? Entonces se llamaba el seno de Abraham. Entonces Jesús va un tiempo, predica, dice si no me equivoco es 1 Pedro, donde dice que baja a predicar a los abismos, amén. Entonces, a las almas perdidas, dice. Entonces,
vemos cómo dice que entregó el Espíritu. Entonces, fíjese, a mí lo que me llama la atención de esta séptima palabra, es la que más me llama la atención. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la confianza de entregar el Espíritu al Padre aún en el borde de la muerte. Te habla de un ejemplo de fe, de un ejemplo de obediencia. Normalmente nosotros cuando estamos al borde de la muerte experimentamos miedo, experimentamos ay, no, y experimentamos así un sufrimiento, ¿sí? Entonces Jesús tiene toda la confianza que está al borde de la muerte, está sufriendo, lo juzgaron, lo encontraron culpable siendo inocente y aún así entrega el Espíritu confiadamente. Entonces, ¿cuántos de nosotros, si estuviéramos, Dios nos libre, si estuviéramos al borde de la muerte, pudiéramos entregar así de confianza el Espíritu a Dios? Sin ningún remordimiento, sin ningún nada. Entonces, fíjese el ejemplo que Dios nos pone, el ejemplo de obediencia. Amén. Y ya para terminar, dice Mateo 27:51, dice, o hablando de que en cuanto Jesús entrega el Espíritu, ahí mismo en la séptima palabra, dice, Mateo 27:51, dice, aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Acuérdense que el velo del templo separaba el lugar santísimo, la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, de el resto de la humanidad. Entonces el velo del templo vendría siendo una separación entre Dios y el hombre. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en una fiesta que se llamaba el Día de la Expiación, que el sacerdote entraba a ofrecer una ofrenda para el perdón de los pecados. Le ataban unas cascabeles, unas campanitas y una soga. ¿Para qué? Para que mientras oían que la soga, porque si entraba el sumo sacerdote con un solo pecado ahí adentro, moría repentinamente, ¿sí? Entonces, cuando ya dejaban de sonar los cascabelitos, lo jalaban muerto. Así es. ¿Sí? Entonces, este velo representaba una separación entre Dios y la humanidad. Un velo que puso la misma humanidad el día de la Torre de Babel. El día de la Torre de Babel, antes del día de la Torre de Babel, Dios se comunicaba con la humanidad. Dios se comunicaba con todas las naciones. Pero ese día que las naciones decidieron hacer, porque no es tanto en sí la torre, sino el hombre que quería ser como Dios. El simbolismo de la torre, vaya, no tanto la torre, sino para qué querían hacer la torre. ¿Sí? Entonces, vemos cómo ese día que se construye la Torre de Babel, hay una separación entre las naciones y el hombre y Dios. Pero ese día que Jesús muere y se parte el velo del templo, la presencia del Espíritu Santo sale del lugar santísimo. Gloria a Dios. Vuelve otra vez, dice que en Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando ocurre ese Torre de Babel, entonces el Espíritu Santo se aparta a un lugar santísimo. Pero cuando el velo del templo se parte, vuelve a salir otra vez a toda la humanidad. Y ahora usted y yo no tenemos, no ocupamos ningún sumo sacerdote, más que el único sumo sacerdote que existe, que se llama Jesús de Nazaret y que está sentado a la diestra del Padre. Amén. Ya no ocupamos a ningún sumo sacerdote para que interceda por nosotros. Ya no ocupamos a ninguna persona que venga y nos haga el paro, porque ya usted y yo ya tenemos una entrada a Dios. Ya usted y yo ya tenemos una entrada al lugar santísimo, nomás poniéndonos a orar, nomás adquiriendo la fe en Jesús. Amén. Ya no tenemos ninguna necesidad que ninguna persona interceda por nosotros, porque Jesús mismo es el sumo sacerdote. Ya no hay nada, ya no hay ninguna división entre el lugar santísimo, entre la presencia de Dios y el hombre.
Eso era algo en el Antiguo Testamento que solo experimentaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Ahora en la actualidad ya no. Toda la persona que incline su rostro Aleluya. y que le pida en su cuarto, en una iglesia, en la calle, en el taxi, ahí donde vayas ahorita que nos estás viendo, ahí mero clamas y ahí mismo baja la presencia de Dios. Aleluya. Ya no ocupamos a ningún sumo sacerdote, ya no ocupamos a ninguna persona que interceda por nosotros, porque Jesús, el sumo sacerdote único del nuevo pacto, Aleluya. ya intercedió por nosotros en la cruz. Amén. Gracias, Ya no Señor. ocupamos a ningún intercesor, ya no ocupamos ninguna persona que venga y que nos haga el paro con el Padre. Ya no ocupamos. Ya Jesús hizo ese trabajo. Amén. Amén. Y por eso debemos Así es, darle amén. gracias a Dios, Amén. porque no teniendo Jesús ninguna necesidad, vino y murió por todos nosotros. Así Dios los es, amén. bendiga. Gloria a Dios.